Buenas tardes chicos, vamos a ver en este video un poco algo referido a lo que vamos a trabajar el día viernes en el laboratorio. Para eso, yo voy a ingresar acá a esta página que se llama Tinkercad, que uno se puede loguear ya sea como educador o como estudiante y se pueden hacer diferentes modelos, diferentes pruebas. Por ejemplo, vamos acá a diseños, se pueden hacer diseños en 3D para lo que viene a ser la impresión 3D, y si no, lo que nos compete a nosotros, todo lo que son los circuitos. Pero vamos a ver un poco este circuito, lo vamos a modificar. Voy a ir borrando algunas cosas. Lo principal que les quería mostrar es que, teniendo en cuenta que ya vieron el video acerca de la placa de pruebas o la protoboard, acá podemos utilizar una protoboard para que podamos practicar o podamos ya ir simulando lo que vamos a hacer el día viernes, ¿sí? Ahora, acá tenemos la batería, tenemos el positivo que lo podemos conectar directamente ahí, le podemos cambiar el color, le ponemos, me equivoqué, acá, color rojo, y después el negativo que lo vamos a poner en esta posición, ahí está, y le cambiamos el color a negro, ahí está. Como ustedes habrán visto, la protoboard, todos los que son, como muestra acá, cuando yo señalo uno de los pines de conexión, me muestra que ese pin está conectado con todos los otros pines que están al lado de él, ¿sí? O sea, si yo conecto acá en el 1, supongamos si saco energía de acá para el 1, me alimenta todo esto, el F, G, el H, el I y el J. O sea, me alimenta de manera horizontal si se quiere, o en este caso de manera vertical, me alimenta toda esa línea para que yo pueda hacer funcionar, por ejemplo, un LED, ¿sí? Y acá en los laterales donde tenemos el negativo y el positivo, me alimenta, como muestra acá todo lo verde, un pin me alimenta o está conectado con todos los otros, ¿sí? De manera horizontal. Básicamente vamos a utilizar resistencias de, supongamos, 300 ohms. Estas resistencias las vamos a utilizar para que no quememos o no dañemos nuestros LEDs. Acá tenemos el ánodo y el cátodo. El ánodo es el positivo, por así decirlo, del LED. O sea, por acá va a ingresar la corriente, va a encender el LED y se va a retirar por el cátodo hacia el negativo. Acá conectemos en el pin 10 y 11 el LED. Ahora, la resistencia siempre va del lado positivo. O sea, la resistencia siempre tiene que ir conectada, como muestra ahí, a el ánodo. O sea, la resistencia va a consumir la tensión y va a lograr que nuestro LED no se queme en este caso. Así que lo podemos conectar directamente acá al positivo. Entonces la tensión circula por todos estos pines, ingresa a la resistencia y de la resistencia llega al LED, lo enciende. Ahora, del cátodo o del negativo al LED tenemos que sacar un cable hacia lo que viene a ser el negativo de la protoboard. Así de acá sacamos un cable negro. Ahí. Ahora, si acá nosotros iniciamos la simulación, el LED, como ven, está encendido. Si lo detengo, ahí apaga. Ahora, teniendo en cuenta esto, que es un funcionamiento sencillo del LED, vamos a ver que nosotros en la protoboard primero vamos a hacer una conexión para dos LED en serie, o sea, dos LEDs que vayan uno atrás del otro o uno al lado de otro, y vamos a hacer una conexión en paralelo. Lo podríamos hacer al circuito en serie para que quede más claro. Lo podemos hacer así: que ingrese la tensión en el polo positivo y que del mismo polo, ahí, acá se va a ver mejor, que del mismo polo, o lo podemos hacer así superpuesto, o para que se vea más claro, lo podemos hacer uno encima del otro, ¿sí? Pero para que esté más separado, más prolijo, como sabemos y nos marca acá todas esas líneas verdes, toda la tensión que salga en este caso por el negativo del LED se va a distribuir en toda esa fila, que es la fila, creo que la fila 7, en toda la fila 7, y de ahí nomás que ingrese al otro LED y salga por la fila 8, ¿sí? Entonces acá ya sabemos que esto es negativo, sacamos el negativo, así que vamos a colocarle una resistencia. Esto lo colocamos acá. Ahora probemos y ahí está. Ya tenemos nuestros dos LED en serie. Ahora, si lo queremos hacer en paralelo, podemos conectar de acá, sacamos el positivo, que lo podemos hacer directamente, lo podemos sacar con una resistencia. Entonces rotamos esto
y conectamos directamente el positivo con la resistencia. Ya nos ahorramos los cables y ahí ya tenemos. Entonces, ¿qué pasa? La corriente llega a este nodo y me alimenta una resistencia, y como es un nodo esta terminal 1, o sea este pin de la protoboard, de ahí se divide, como recuerdan que hablábamos de que se dividía en el camino, entonces llega a la misma cantidad de tensión y me alimenta la segunda resistencia, ¿sí? Y acá, bueno, sacamos el negativo, que lo podemos conectar ahí, y sacamos un negativo ahí. Entonces le ponemos otro color, ahí, negro, color negro, ¿sí? Si le damos a iniciar simulación, vemos que todos los LEDs en este caso encienden, ¿sí? La corriente circula e ingresa a la resistencia, de la resistencia enciende al LED y sale por el negativo y regresa acá al polo negativo o al punto negativo de la protoboard y luego al de la batería, ¿sí? Ahí cierra el circuito. Para los LEDs en paralelo no vamos a usar una resistencia normal o una resistencia común, sino que vamos a usar el potenciómetro, ¿sí? Como ven acá, el potenciómetro tiene 3 terminales de conexión, ¿sí? Ahora, el potenciómetro o la resistencia variable es justamente igual a una resistencia normal, nada más que tiene la capacidad de variar en el rango, ¿sí? Entonces en este caso la resistencia varía de 0 a 10.000 ohms. Acá está la equivalencia. ¿Cómo se conecta el potenciómetro? Bueno, es muy sencillo. Acá dice terminal 1, terminal 2 y en el medio dice Wiper. Bueno, esto que dice Wiper es el común, o sea, la alimentación, acá el positivo, va a ir al del medio. Entonces, imagínenlo como una resistencia, la tensión circula, ingresa de toda esta línea de la protoboard, ingresa a lo que es mi potenciómetro. Ahora, por cualquiera de los dos lados puedo hacer que salga y que continúe la energía, ¿sí? En este caso la tensión está ingresando, las cargas eléctricas o los electrones circulan por toda la línea, ingresan al potenciómetro y pueden salir tanto por la terminal 1, o sea por la izquierda, o por la terminal 2, que es en la derecha. Ponemos la terminal 2, directamente la podemos conectar al 21, que es el positivo del LED, ahí lo marcan las líneas verdes, y podemos sacar otro cable que vaya directo a el 24, que es la alimentación del segundo LED. ¿Qué logramos con esto? Que la tensión ingresa al potenciómetro, nosotros regulamos el valor de resistencia y de ahí recién derivamos esa tensión ya podríamos decir rectificada o disminuida a nuestros LEDs, ¿sí? Ahora lo que nos falta colocar el negativo, porque hasta este punto tenemos la tensión en este lado, pero todavía no puede hacer su recorrido hacia el negativo, o sea, no puede cerrar el circuito, por eso no encienden los LEDs. Entonces necesitamos de acá cerrar al negativo del cátodo, vamos a el negativo de la protoboard, que es el que cierra el circuito hacia la batería. De la batería se alimenta toda la línea de la protoboard, de ahí alimentamos en este caso al potenciómetro, del potenciómetro regulamos la carga que queremos que llegue a los LEDs, llega a los LEDs, vuelve por el negativo hacia la línea negativa de la protoboard y vuelve a la batería, ¿sí? Y ahí tenemos todo ese camino recorrido de la tensión. Ahora sí, si iniciamos, nos salen los LEDs quemados, porque en este caso no regulamos lo suficiente el potenciómetro, ¿sí? Entonces si está en ese extremo, la resistencia es prácticamente cero o nula, lo que nos quema en este caso los LEDs, ¿sí? Pero acá lo agrandamos un poco para que se note ahí. Acá verán que los dos LEDs azules ya están encendidos y acá los LEDs rojos están apenas encendidos, ¿sí? Le vamos bajando la resistencia y verán que se va incrementando su luminosidad, ¿sí? Hasta el punto donde ahí es el máximo. Si bajamos más la resistencia vamos a quemarlo, ¿sí? Entonces ahí, ese es el máximo de iluminación que tienen los LEDs para que la resistencia no llegue a cero. Si la resistencia llega a cero, logramos quemar nuestros LEDs, pero en este caso logramos un poquito antes, logramos la más alta luminosidad, que sería lo mismo que ponerle una resistencia muy baja. Y bueno, si quieren entrar a esta página ya saben cómo es, tinkercad.com. Acá pueden ir acá donde dice
diseños, crear, se pueden loguear con una cuenta de Gmail y acá pueden diseñar, bueno, si les interesa lo que son los diseños 3D, también pueden hacer sus diseños y si tienen interés en lo que son las impresiones en 3D, como verán acá se puede ver un poco y diseñar, no sé, por ejemplo, una copa, un objeto, todo lo que quieran en 3D para luego pasarlo, importarlo en diferentes formatos como algunos que sean compatibles con impresoras 3D y pueden imprimir sus propias cosas. ¿Sí? Sería todo, chicos, y bueno, ya lo vamos a trabajar el viernes, así que todas las dudas que tengan las solucionamos y las vemos el día viernes en el laboratorio.